Y ahora les presentaremos los resultados de la última encuesta de opinión pública realizada en Nicaragua en el año 2024, como parte del programa que realiza Sid Gallup en varios países de América Latina. Y en este caso se incluyen 11 preguntas de la Fundación Sin Límites y el análisis que realiza este centro de pensamiento sobre las tendencias de opinión a partir de los datos recolectados por Sid Gallup. La encuesta se hizo entre el 16 de septiembre y el 18 de octubre de 2024, entre 1.200 personas mayores de 16 años que tienen una línea de teléfono celular activa en Nicaragua. Estos números telefónicos fueron seleccionados de forma automática y aleatoria por Sid Gallup, y de los 1.200 entrevistados, el 27.9% está en Managua y el 72.1% en el resto del país, con una distribución de 52.3% de mujeres y 47.7% de hombres. La encuesta tiene un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error de más o menos 2.5 puntos. Y a diferencia de otras encuestas telefónicas, el tiempo de recolección de la información se extendió más que lo usual, debido al contexto de represión que se vivió en Nicaragua entre julio y septiembre. Por ello, la encuesta está fechada en el mes de noviembre de 2024. Sin embargo, se mantuvo relativamente constante la proporción de personas que indicó que no sabe o no responde a preguntas clave sobre el contexto político del país en relación a la última encuesta realizada en mayo. Veamos los resultados de 18 preguntas de esta encuesta de la Fundación Sin Límites y Sid Gallup sobre la situación económica y política de Nicaragua, un país bajo censura donde además está criminalizada la libertad de expresión. En el primer gráfico que tienen en sus pantallas, la población opina que los principales problemas del país son el desempleo, 29.6%, y en segundo lugar, la corrupción en el gobierno, 23.4%, así como el alto costo de la vida, 16.6%, y la inseguridad ciudadana, 7%. La segunda pregunta sobre cuál es la principal preocupación en su hogar está dominada por los problemas económicos. El costo de cubrir las necesidades básicas, dice el 36%, y el 25% opina que es el desempleo. El tercer gráfico pregunta, en comparación con hace 4 meses, ¿cómo considera usted que está el costo de la vida? ¿Ha subido algo o mucho? Dicen 7 de cada 10 personas. ¿Está igual? ¿Ha subido poco? Considera el 29%. La siguiente pregunta es, ¿cómo son los ingresos de su hogar en relación al costo de las necesidades básicas? La mayoría, el 55%, dice que sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. El 35% dice que son suficientes y un 8% dice que puede cubrir las necesidades básicas y aún más. Según la comparación entre esta encuesta y la realizada en mayo de 2024, en los últimos 6 meses, la preocupación por los problemas socioeconómicos del país aumentó considerablemente entre las mujeres, entre personas sin preferencias partidarias e incluso entre los simpatizantes del FSLN. En el gráfico número 5 se pregunta si en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer todo un día. La respuesta se divide en 2 mitades iguales. El 49% ha comido solo un tiempo o no comió del todo un día y otro 49% dice que no. La siguiente pregunta dice, ¿qué probabilidad hay de que el gobierno resuelva las preocupaciones de su hogar? Nada o poco, responden 7 de cada 10 personas. Algo o mucho, responde el 23%. Y la última pregunta sobre la situación económica es cómo se encuentra la situación económica en comparación con el año pasado. Ha empeorado en el país, dice el 55%, mientras que el 53% considera que la situación económica ha empeorado en el hogar.
Nuevamente, la percepción sobre el empeoramiento de la situación económica aumenta entre las mujeres, entre las personas sin ninguna simpatía por un partido político e incluso entre los simpatizantes del FCLN, aunque en una menor proporción. Ahora les presentaremos la opinión de la población sobre la situación política del país, según esta encuesta de Fundación Sin Límites y Sid Gallup. En el gráfico número 8 se pregunta, ¿cuál es el partido político de su preferencia? Ninguno, responde una gran mayoría del 76%. El Frente Sandinista dice el 13% y el 10% opina que la oposición. La simpatía partidaria por el FCLN, que en 2016 se proyectaba en el 56%, alcanzó su punto más bajo del 11% en mayo de 2023 y desde entonces se ha mantenido en 4 encuestas consecutivas entre el 11 y el 13%. La siguiente pregunta es ¿cuál es su opinión sobre el rumbo que lleva el país? La mayoría, el 54%, dice el rumbo equivocado, el 32% dice por el rumbo correcto y el 14% no sabe o no responde. Continuamos con la evaluación de la labor del presidente Daniel Ortega. Una mayoría del 57% desaprueba su labor presidencial, el 37% la aprueba y el 10% no sabe o no responde. En resumen, más de la mitad de la población sigue teniendo una percepción negativa sobre el rumbo del país y desaprueba la gestión presidencial, a pesar de que hay una leve mejoría en relación a la encuesta del mes de mayo, sobre todo entre los simpatizantes del FCLN. Las siguientes 3 preguntas están relacionadas con la opinión de la población sobre la represión estatal, uno de los rasgos dominantes de la gestión de gobierno de Daniel Ortega. ¿Está de acuerdo con las acciones del gobierno contra personas de oposición? Privación de libertad y encarcelamiento, 57.3% en desacuerdo y 23.9% de acuerdo. Expulsión del país, el desacuerdo aumenta a 62.1% y el acuerdo baja a 17.3%. Retiro de ciudadanía, el desacuerdo se mantiene en 61.1% y el acuerdo en 18.3%. Confiscación de propiedades, el desacuerdo aumenta aún más a 66.3% y el acuerdo baja a 14.8%. También tienen en sus pantallas el porcentaje de personas que dicen que no están de acuerdo ni en desacuerdo y otros que no saben o no responden. La siguiente pregunta es si está de acuerdo con las acciones del gobierno contra personas afines al mismo gobierno, es decir, personas del FCLN, de la policía o del ejército. El 55.8% está en desacuerdo con la privación de libertad y el encarcelamiento y el 24.5% está de acuerdo. El 59.2% está en desacuerdo con los despidos de funcionarios públicos como acciones represivas y el 23.7% lo aprueba. Y el desacuerdo aumenta al 64.3% con la confiscación de propiedades, mientras el 18.4% están de acuerdo. Ahí tienen en sus pantallas el porcentaje de personas que responden que no están de acuerdo ni en desacuerdo y otros que no saben y no responden. La siguiente pregunta sobre la represión estatal está referida a las acciones del gobierno contra religiosos y religiosas, es decir, las acciones de cárcel y expulsiones de religiosos y la confiscación de sus propiedades. La mayoría, el 60.8%, está en desacuerdo y solo el 17.2% está de acuerdo. Las personas que expresan mayor desacuerdo por las acciones represivas del régimen son aquellos que no simpatizan con ningún partido político, pero en el caso de la represión contra los religiosos, incluso entre los simpatizantes del FCLN, es mayor la proporción de los que están en desacuerdo, 37.3% en relación a los que están de acuerdo,
27.3%. Y ahora veremos la opinión de la ciudadanía sobre el futuro del régimen sin Daniel Ortega. Esta encuesta se hizo antes de la aprobación de la nueva Constitución chamuca que establece la copresidencia y preguntó: si el presidente Daniel Ortega se viera imposibilitado para gobernar, ¿quién podría asumir la dirección del gobierno? El 46% no sabe o no responde. El 28% dice Rosario Murillo. Laureano Ortega opina el 10%. Fidel Moreno el 6% y Gustavo Porras el 4%. La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría en el país si Daniel Ortega no pudiera gobernar? Y la mayor parte de los ciudadanos, el 55.4%, opinan que habrían cambios en el país. El 35% considera que habría protestas sociales y el 20.4% dice que habría nuevas elecciones con observación internacional, mientras que un 23.8% dice que no habría cambios y el 16.4% no sabe o no responde. Las últimas 3 preguntas de esta encuesta están referidas a temas de migración y se realizaron antes de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos y anunciara sus medidas para prevenir la migración y realizar deportaciones masivas. ¿Cuán probable es que usted migraría del país? La mayoría, el 54%, responde que algo o muy probable, mientras que el 44% dice que sería poco probable o nada probable. La siguiente pregunta es sobre las razones por las cuales los nicaragüenses decidirían migrar. Falta de oportunidades económicas, dice el 46.9%. Razones políticas y falta de libertades, opina el 12.5%, mientras que el 9.3% menciona como causa la corrupción pública y el 5.3% menciona motivos de reunificación familiar. Y la última pregunta es sobre el destino preferido de los migrantes. ¿A qué país migraría usted si tuviera los recursos? A Estados Unidos, dice el 47%. A España, opina el 24%. A Costa Rica, el 8%. Un porcentaje similar de 8% a Canadá y a Panamá, el 4%. Estos son los resultados de la última encuesta de Fundación Sin Límites y Sid Gallup realizada a finales de 2024 en Nicaragua, en la que más de la mitad de la población considera que el país va por el rumbo equivocado y a la mayoría de los nicaragüenses les preocupan principalmente los problemas económicos y sociales. 5 de cada 10 personas reportan ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y 7 de cada 10 consideran que el costo de la vida ha incrementado en relación a hace 4 meses, mientras que en el plano político más del 60% de la población rechaza las medidas represivas de cárcel, expulsiones y confiscaciones contra opositores, religiosos e incluso contra los mismos simpatizantes del gobierno. Y si quieren conocer en más detalle los datos de esta encuesta, los invitamos a visitar el sitio de Confidencial.digital.